Ahí vamos a dar la orientación a 80 personas. Ya, Perfecto. están escuchando todo lo que hemos hablado, así que están interiorizados. Ajá. A ver, Ana. Ya, ¿estamos listos, José? ¿Empiezo nomás? Sí, dame unos minutitos que Ya, queremos configurar tú me algo con el indicas, ¿ok? periodista. Ya, tú me Ya. indicas, quedo atenta. Ya, perfecto. Perfecto. Bien, bien. Ya, y José Manuel Robreo, te dejé de admin para que hagas Mm, la transmisión. ok. Eh, Dice- Sí, la bueno, Ana me envió por interno material que yo voy a difundir. Lo voy a ok, descargar y lo voy a compartir, bueno, aquí mismo en el chat y también después lo vamos a compartir por los correos electrónicos y por el WhatsApp. ok. Estuvimos escuchando, así que ahí después damos la información general, ¿ok? Al final, a ver, Ana. Ya, esperemos 2 minutos, vea, y partamos, ¿Cómo no? porque con el periodista estamos configurando una transmisión. Ya. José, empecemos porque la capacitación dura hasta las 4:30 y en honor al Ya, vale, tiempo que partamos ya nomás. tenemos 131 personas, entonces que nuestro periodista vaya acomodando ahí el Ya. camino, por Ya. favor. ¿Ya? Muy amable, gracias. Bien, colegas de todo el país, bueno, el Directorio Nacional les da la más cordial bienvenida Súper. a este proceso de capacitación Tenemos un número importante de gente conectada.
hay 132. Ya, Anita, ahí bueno, cuando tú estimes, iniciamos. Ya, pero déjame dar la introducción, José Manuel, por favor, ¿ya? Y empezamos con la Ana, ¿ya? Bueno, les contaba que, bueno, desde el Directorio Nacional empezamos este proceso. ¿Me escuchan? Te Ya, escuchamos súper bien. ya. Como estamos en línea, entonces de repente se nos va la onda, así que mis disculpas. Empezamos todo este proceso de capacitación, ¿cierto? En este ya segundo semestre del año 2026 y vienen muchas más que las vamos a hacer vía Zoom y también StreamYard otras, ¿ya? Que es parte de la propuesta que nosotros hicimos cuando nos postulamos a dirigentes de Andime y empezamos ya con este ciclo más sistemático, ¿ya? Esta capacitación tiene por finalidad fortalecer los conocimientos prácticos normativos de funcionarios públicos de Andime respecto al estatuto administrativo correspondiente a la ley 18.834, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el DFR número 29 del 2024 del Ministerio de Hacienda, ¿ya? Y que aborda los principales derechos, deberes, responsabilidad y procedimientos aplicados al desempeño de la función pública en la administración del Estado, tan vapuleada en los últimos tiempos la función pública, ¿no? El objetivo general es desarrollar en los participantes una comprensión aplicada del estatuto administrativo, permitiéndole identificar sus principales instituciones, obligaciones, derechos y mecanismos de responsabilidad para mejorar la toma de decisiones y el cumplimiento normativo en el ejercicio de sus funciones. Dentro de los objetivos específicos nos interesa reconocer el ámbito de aplicación del estatuto administrativo y los conceptos esenciales de empleo público, identificar las principales reglas sobre ingreso, correr carrera funcionaria, calificación y capacitación, distinguir los derechos, deberes, prohibiciones e incompatibilidades de los funcionarios públicos, comprender los fundamentos de la responsabilidad administrativa y los procedimientos disciplinarios, ¿ya? Por otro lado, también nos interesa aplicar criterios normativos básicos en casos frecuentes de gestión pública, entre otros. Los destinatarios son funcionarios del Ministerio y funcionarias y funcionarios del Ministerio de Educación, ¿ya? Como también destinados a los dirigentes. ¿Por qué nos interesa? Porque hoy día nos vemos enfrentados a un hito que es que van a revisar, que viene hace muchos años como que sí, como que no, pero ahora se hace efectivo, de revisar el estatuto administrativo y hacerles cambios. Como decía Ana en su comienzo, este estatuto tiene un siglo, ¿ya? Y nace por la necesidad de establecer un rayado de cancha entre los funcionarios del Estado y el Estado de Chile, ¿ya? Y este rayado de cancha se ha mantenido por años. Para algunos les parece arbitrario, para otros no, pero aquí, ojo, hay que tener cuidado que la función pública no es lo mismo que en la empresa privada. Acá tenemos nosotros un rayado de cancha y un perfil y una atención distinta que cumplir con respecto a la empresa privada. Entonces, hay que tener cuidado. ¿Cuál es la mirada que va a darle la autoridad a este tema? Nosotros, para poder hablar del estatuto administrativo en conciencia, con conocimiento digamos claramente, primero tenemos que conocer el estatuto administrativo y esto va desde nosotros mismos, conocerlo y profundizarlo, hasta el socio el de la zona más extrema de nuestro país. Nosotros tenemos que repasar como ministerio nos destacamos, perdón, por ser un gremio estudioso, un gremio, ¿cierto?, que habla desde el conocimiento, no desde el supuesto, y que cuando tenemos que encender a levantar las banderas de lucha, lo hacemos siendo conocedores y conscientes de que estamos en la razón. Entonces, son como 5 o 6 sesiones que vamos a hacer, que los invitamos cordialmente para que usted las siga, y recordar que en este estatuto administrativo, como tema reivindicativo, participó la NEF en su momento con don Clotario Pres a la cabeza y otros más, por lo tanto tiene un valor eh, tremendo para los gremios, las asociaciones de funcionarios representadas en la NEF en su mayoría, y que hoy día estamos en estado de alerta por posibles cambios que perjudiquen, ¿cierto?, todos estos elementos que contiene este estatuto. Así que eh, le doy la bienvenida a Ana Fullerton y a todo el directorio nacional que está presente, ¿ya? Lo mismo a José Manuel que está dirigiendo ahí las manillas digamos, el periodista, así que gracias, José, porque sé que cuesta. La metodología. Va a exponer la Ana, va a terminar alrededor de la 1,
perdón, de las 16:30 con 15 minutitos adicionales que empezamos a posteriori, Ana, por si nos faltan, va a ser exposición de lana y todas las consultas van a ser vía chat, ¿ya? Vía chat porque es una capacitación, no es un conversatorio, ¿ya? Entonces la diferencia es que en los conversatorios todos pueden participar y pedir la palabra y reflexionar. Acá es una capacitación para entregar elementos en donde usted va a poder hacer las preguntas vía chat y en eso vamos a estar preocupados la suscrita, la Ana y José Manuel, ¿ya? Así que todas las consultas por eso están muteados, ¿ya? Inclusive ahora cuando empiece la Ana me van a mutear a mí también, así que no son los únicos, ¿ya? Listo. Bienvenida Anita y bienvenida a todos los compañeros, compañeras de ruta, colegas de todo el país a lo largo de todo Chile. Un abrazo cariñoso y fraterno, ya lo dijimos aquí en el chat, de todo el Directorio Nacional que lo hace con mucho cariño y responsabilidad. Seguimos haciendo nuestra pega, eso es lo que tienen que tener claro. ¿Ya? Listo, Anita. José Manuel, tú tienes la palanquita ahí. Ya, súper. Bueno, ya estamos con casi 200 personas conectadas, así que súper contento por eso. Anita, tienes la palabra. Muchas gracias. Le agradezco a Andime la iniciativa y la invitación. Independiente que yo sea la asesora jurídica de Andime, ustedes saben que a mí este tema me apasiona y me ha apasionado siempre y creo que es el nudo de todos los demás temas que afectan a la función pública, dicen relación con el estatuto administrativo. O sea, me alegro que iniciemos este ciclo de capacitaciones y de conversaciones porque finalmente voy a tratar de no aburrirlos tanto y de hablar hasta aproximadamente, si les parece, hasta las 16 horas, unos 45 minutos, de modo que nos quede una media hora para que ustedes vayan transcribiendo las preguntas y los comentarios, digamos, y los podamos ir, ¿cómo se llama?, conversando y respondiendo. La idea es hacer 5 cápsulas o grupos de conversaciones sobre el estatuto administrativo. Esta primera dice relación con algo trascendental que vamos a ver en todas las demás cápsulas, en todos los restantes módulos, que tiene que ver con los principios y los fundamentos del estatuto administrativo, cómo surge históricamente y los principios que lo sustentan, porque esas ideas, que son ideas de tipo político, político, jurídico, constitucional, siguen estando presentes y vigentes hasta la fecha, a pesar de que han habido sucesivos cambios constitucionales. Entonces, es relevante finalmente tener presente estas ideas porque hay ciertas tensiones permanentes y constantes de tipo jurídico-político que las vamos a ver ahora, las vamos a analizar y que las vamos a ver plasmadas en ciertas normas del estatuto administrativo, en las que están y en las que no están. Entonces, para partir y sin más preámbulo, decirles, bueno, en términos generales, si nosotros nos planteamos de dónde surge el funcionario público, esta idea de funcionario público, ¿de dónde surge? Si miramos la historia, aquí hay muchos profesores probablemente de historia, nos vamos a encontrar que en todas las épocas de la historia e independiente de la evolución occidental, oriental, el emperador chino, el cacique araucano, el inca, el señor feudal medieval, el emperador romano, quien fuere, el faraón, estaba rodeado de un grupo de personas que eran su corte y que finalmente eran las personas serviles a este faraón, rey o emperador, que rodeaban y sustentaban el poder. Generalmente estaba unido también a figuras religiosas, ¿cierto? En su momento, estamos hablando de 2000, 3000 años atrás, pero en general la organización política humana no es instintivamente democrática, sino que tiende a ser jerárquica a través de organizaciones, a través de un emperador, un rey, y este emperador y rey está rodeado de un grupo de personas que trabajan para este emperador o rey, particularmente un ejército que lo defiende en el cargo, pero también un grupo de funcionarios que les sirven y lo atienden en sus relaciones cotidianas en el poder. Entonces, cuando esto empieza, entonces podemos decir
aunque duela, que un antecedente de los funcionarios públicos son estos cortesanos, estas personas que circulaban en torno al faraón, al rey, al emperador y que pululaban en torno a él para servir al poder político de turno. ¿Cuándo esta figura comienza radicalmente a ampliarse y a cambiar? Es cuando nace el moderno Estado constitucional de derecho, cuando estamos hablando de la primera gran revolución que nos marca hasta el día de hoy, 200 años, que es la Revolución Francesa. No voy a entrar en los detalles, pero finalmente es una revolución que marca un hito político cuando empieza a... Primero nace el Estado moderno de derecho, ya sabemos, en el siglo XVI se empieza a configurar el moderno, el Estado-nación, ¿cierto? Pero ya cuando se empieza a configurar el constitucionalismo moderno, a propósito de la Revolución Francesa, y el moderno Estado constitucional de derecho, es decir, una organización política que separa el poder, uno que hace la ley, el otro que gobierna y el otro que hace justicia. Entonces, es ahí cuando vamos a encontrar con la primera necesidad de empezar a regular este aparato estatal. ¿Qué pasó en el mundo y qué va a pasar en Chile? Lo que sucede en el mundo, y aquí quiero empezar a separar dos conceptos que solemos unirlos, pero que no son idénticos y que surgen históricamente y jurídicamente de manera separada, que es el concepto de estatuto y el concepto de carrera funcionaria. Una vez que se plantea el concepto de estatuto es muy antiguo, viene del medievo y tiene que ver con cuestiones de índole privada, pero en términos concretos para la conversación que nos convoca, el concepto de estatuto dice relación con una norma especial que rige a determinado grupo de personas. En este caso, porque hay otros estatutos reales, pero no me voy a meter en esa distinción. Voy a hablar del estatuto personal, o sea, son reglas que se aplican a determinados grupos de personas. Va a evolucionar, pero hoy en día podemos llamar estatuto no solo el estatuto administrativo, el estatuto que tiene Andime, el estatuto que tienen los bomberos, el estatuto que tiene la Cruz Roja. Es decir, hoy día el concepto estatutario en el derecho actual vigente con toda esta evolución tenemos distintos conceptos, pero en lo que a nosotros nos interesa, que se refiere a una legislación especial que es distinta al resto de las personas y que rige a un determinado grupo de personas que tienen algo en común. ¿Quién va a tomar el concepto de estatuto antes de la carrera funcionaria? ¿Quién es el primero que administrativamente toma el concepto de estatuto y lo plantea en la función pública? Va a ser Napoleón, que era un dictador. Terminado el proceso de la revolución, ¿qué hace Napoleón? Necesitaba tener bajo su control a dos grupos intermedios muy potentes en la Francia de 1820, que eran el ejército y la iglesia. eh, no había separación de la iglesia y el Estado. Entonces, entre otros. Entonces, los juristas napoleónicos, yo me refiero a Napoleón, pero en el fondo son los juristas, ¿cierto? Los juristas napoleónicos se ponen creativos e idean esto, dicen, toman el concepto de estatuto y lo traspasan a la administración. Ahí surge ya el concepto de estatuto como nosotros lo vamos a recoger. Estatuto especial para regular al personal del Estado. Lo recogen los juristas napoleónicos porque por primera vez en esa dictadura, ¿qué es lo que hace este estatuto? Le permite al jerarca, nace el principio de jerarquía, al jerarca, que en este caso era el Napoleón, mantener bajo una lógica piramidal, bajo su control, todo el aparato del Estado y establecen ciertas reglas objetivas, se divide la Francia en ciertos territorios, pero trata de ponerle cierta objetividad, mérito. Hay un incipiente nacimiento del derecho administrativo, o sea, de hecho nace el derecho administrativo ahí, pero con reglas relativamente objetivas en cuanto al acceso del empleo público. Entonces, vamos a tener el primer elemento jurídico que a nosotros nos va a interesar, que es el nacimiento, que es el concepto de estatuto específicamente aplicado a un grupo de personas que son las personas que trabajan para el Estado. ¿Por qué lo traigo a colación? Porque hay una lógica
del concepto de estatuto napoleónico, que después nosotros lo vamos a recoger casi un siglo después en la Constitución del 25 y en el primer estatuto administrativo, y que es una tensión que llega hasta hoy, que es con esta división artificiosa entre derecho público y derecho privado. Por lo tanto, se entiende que este estatuto administrativo, este derecho administrativo y estos estatutos son bloques de derechos cerrados, autárquicos, que no permiten penetrarse por normas de derecho privado. Por lo tanto, este derecho que regula al Estado es una especie de mundo paralelo, jurídico, que a lo sumo se autocontrola por órganos de la propia administración. Valga ejemplo Contraloría, pero no es posible que haya un control externo jurisdiccional. Entonces, hay una separación absoluta entre la lógica del derecho público y el derecho privado, y es la lógica de mantener la jerarquía, el control del aparato estatal, sin ningún control externo, donde surge la teoría unilateralista clásica en el sentido que, y esto va a ser muy importante, que también se vincula al estatuto en la lógica administrativa, unilateralista. También lo vamos a ver hasta hoy en el estatuto administrativo nuestro, que son principios, es decir, hay una sola voluntad y esa es la voluntad del jerarca. El, el funcionario entra a trabajar para la administración en virtud de un interés público superior, el interés general, el interés de la comunidad, el principio de servicialidad se lo denomina hoy día, y en verdad se regula a este funcionario como objeto para el cumplimiento de una función pública, pero no como sujeto de derechos. Es decir, este funcionario es una especie de objeto que tiene que cumplir esta función estatal, pero no es sujeto de derechos, menos un sujeto de derecho trabajador. Entonces vamos a tener un siglo XIX en Europa con este concepto estatutario, donde cuando viene la primera revolución industrial y aparecen las movilizaciones de los trabajadores, se produce una disociación y un choque cultural, porque los juristas quedaron espantados porque en estas movilizaciones aparecían los trabajadores, los funcionarios públicos, conjunto con los trabajadores privados en las luchas sociales, y decían, pero ¿cómo salen a movilizarte estos señores si estos señores no son trabajadores, son funcionarios públicos? ¿Se fijan esta es una discusión hoy vigente, incluso argumentada en tribunales hoy. Entonces, esta distinción, 200 años después, es decir, este funcionario que está regulado por este estatuto no es un trabajador, es un funcionario para cumplir una función pública en razón del interés general, el de la nación, el interés superior, etcétera. ¿Qué pasó en Chile en tiempos de la colonia y todo el siglo XIX? Hay muy pocas referencias históricas, hay algunos historiadores, yo les envié un material, dentro del material que yo les envié hay algunas referencias a esto, hay muy pocas referencias históricas. ¿Qué pasó con el aparato público? Se sabe que en los tiempos de la colonia, cuando estaba el rey, se compraban cargos públicos. Luego que nos independizamos y somos una república independiente, durante el siglo XIX se mantuvo relativamente esta práctica en el fondo, del cuoteo político, del amiguismo con el partido político del gobernante, y en alguna medida se compraban cargos públicos. Los antecedentes que tenemos al respecto están en el antiguo Tribunal de Cuentas, que no es el antecesor del Juzgado de Cuentas, es el antecesor del Ministerio de Hacienda. Y en esa biblioteca, todos los historiadores hacen referencia a lo que hay ahí. Hay algunas referencias sobre contrataciones de funcionarios públicos y se nota cierta estabilidad. Hay algunos que tuvieron 20 años, otros tuvieron 30 años, eran altamente especializados, pero se daba dentro de esta lógica del cuoteo político. Viene el periodo parlamentario en Chile entre 1890 y 1925, cuando ya va a surgir el primer estatuto administrativo, que son como 35 años donde el cuoteo político, nos dicen los historiadores, fue la base del sustento del empleo público. Es decir, seguimos la lógica de la colonia, no había profesionalización, sino que eran ciertas prácticas. Hay veces que hay cargos como directores de correos u otros que hasta se heredaban, es decir, pasaban de un
por familia, que estaban encargados de hacer función pública. Entonces tenemos esta evolución desde Europa, tenemos esta evolución en Chile, y en el derecho anglosajón, eh, se empezó a plantear, sobre todo en los Estados Unidos de América, en la primera mitad del siglo XIX, perdón, antes de que surgieran los partidos demócrata y republicano, existía la lógica de la democracia llevada al extremo. Entonces se validó la lógica de para el ganador el botín. Es decir, yo gano la elección y me llevo todo el empleo federal para la casa y designo a mis funcionarios públicos, lo que terminó en una ineficiencia, en problemas, y todo llega a su máxima expresión cuando ya se habían formado estos partidos, el año 1889, cuando un elector asesina al presidente electo a propósito de que iba a perder el cargo, el empleo, porque había perdido la elección. Entonces, eso da origen a una ley que se llama la Pendleton Civil Service Act, la ley de Pendleton, que establece un sistema de estabilidad en el empleo federal en los Estados Unidos de América, un país que no tiene código del trabajo, tiene estabilidad en el empleo público, no en sistema de carrera, no en sistema de estatuto, pero tiene una cierta estabilidad en el empleo público. Se estima que a la época de Clinton el 80% del empleo federal era estable. Es otra lógica, pero ¿qué les quiero plantear? Les quiero plantear que el punto clave, por lo que les estoy comentando, va a ser el régimen de estabilidad. ¿Por qué? Porque en un régimen democrático basado en elecciones periódicas, la estabilidad del empleo público, más allá del gobernante de turno, que no quede el empleo sujeto al cuoteo político o al sistema del spoil system o para el ganador el botín, va a ser la clave político-jurídica de los ordenamientos constitucionales. Eso da origen a la Pendleton Civil Service Act en los Estados Unidos, eso da origen a la lógica de Max Weber, que inventa el sistema de carrera funcionaria. Ustedes saben que la carrera funcionaria surge con Max Weber en la Alemania de Otto von Bismarck, e inventa este sistema de supuestamente una carrera ideal en base al mérito, la antigüedad, y está hecha la carrera, como dijo un jurista uruguayo, está hecha para máquinas, no pensando en seres humanos, pero en ese momento histórico se estimó que era un sistema relativamente perfecto para establecer una estabilidad en base a esta carrera. A mí desde ya no me gusta el sistema desde el nombre, carrera. Se los planteo, carrera. Ese es el nombre. Pésimo. Pero bueno, pero es un sistema de estabilidad que, así como el sistema anglosajón evolucionó políticamente hacia un lado, también evoluciona el sistema continental europeo a propósito de la tensión que había con el empleo público en orden a en orden a que no podía quedar sujeto al cuoteo político y al sistema del spoil system. Y así surge el sistema de carrera. Por lo tanto, la clave del sistema de carrera es la estabilidad más allá del gobernante de turno. Esa es la clave del sistema de carrera. Entonces, no es, y aquí es un punto que me interesa poner énfasis porque es una tensión que vamos a tener jurídica hasta la fecha. La clave del sistema de carrera es la estabilidad, se los acabo de decir, por una razón pública, de interés público, no por una razón laboral, no por un interés en los trabajadores, como lo podría ser en el sector privado. La estabilidad en el empleo público se sustenta en la necesidad de que el Estado no quede sujeto al reparto, al botín político. Por lo tanto, es esencial la estabilidad en el empleo público. Esa es una concordancia de los sistemas jurídicos ya desde el siglo XIX, que tiene que haber estabilidad porque para que el Estado no quede sujeto al botín, como hemos visto que hay veces en la misma América Latina, cómo se han corrompido los sistemas, y después vamos a ver qué es lo que ha pasado también en Chile. Bueno, ¿qué pasó en Chile? El sistema del parlamentarismo, 1890, 1925, el cuoteo reinó en Chile.
por lo menos eso nos dicen las historiadores, el cuoteo en el empleo público, que en el fondo era el mismo sistema que venía de todo el siglo XIX y es el sistema que venía de antes de la independencia, o sea, el cargo público que se compra porque soy amigo del rey, porque soy amigo de este otro, finalmente era amigo del el amiguismo del partido político. Y en el año 1925 ocurre un hecho clave que es bajo la presidencia del presidente Arturo Alessandri Palma, se dicta una nueva constitución política, que es la constitución del año 25, y es la primera constitución que hace ya derechamente referencia a un sistema ya objetivo e imparcial de ingreso al empleo público. Se va a dictar el año 25 bajo el amparo de esta legislación, el primer estatuto administrativo en Chile, que es el decreto ley 741, que dentro de la información que les envié a través del dirigente está el original del decreto ley 741, que les va a permitir. ¿Qué es lo que hace este decreto? Por primera vez, ¿qué trata de hacer? La historia, primero que nada, para que tengan una genealogía de los estatutos, cómo va avanzando, va a ser el decreto ley 741, van a haber ciertos intentos de reforma desde 1930, va a ser vital ahí la figura de Clotario Blest y otros sindicalistas. Después va a venir el decreto ley 338, el año 60, y después va a venir la ley 18834, el año 89, está firmado por Augusto Pinochet, está firmado por la Junta. Y luego vamos a llegar al DFL 29, que es el vigente, que finalmente es el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley 18834, pero ya tiene otra impronta, digamos, de carácter democrático. Entonces, ¿qué pasa con el primer estatuto administrativo? El 741 que les envié a través de la Andime, surge el 10 de diciembre del año 25, pues. Fue promulgado bajo la vigencia de Luis Barros Borgoño y publicado en el Diario Oficial el 21 de diciembre de ese año. Entonces, el contexto de la creación de este estatuto fue que nace al amparo de la nueva constitución impulsada por Alessandri Palma. Pretende poner fin al cuoteo político, sistema de estabilidad. Su propósito principal fue terminar con la discrecionalidad política y el clientelismo imperante. Establecía normas estables de ingreso, jerarquización por grados, ascensos, feriados y licencias para los empleados fiscales. Y había una modernización institucional, buscó en alguna manera dotar a la burocracia estatal de un marco técnico, impersonal, la lógica de Weber, ¿cierto? Uniforme, convirtiéndose en el antecedente directo de los sucesivos estatutos administrativos. O sea, la clave es ahí. Recuerden que el año 27, ¿qué nace? ¿Qué nace? La Contraloría General de la República. Este estatuto, miren cómo se llama, estatuto, les recuerdo a Napoleón, derecho público. La Constitución del 25 no creaba decía que se iban a crear los tribunales administrativos, contenciosos, los que nunca se crearon. En términos prácticos, no se regula. Surge este decreto 741 bajo la lógica del funcionario objeto para el cumplimiento de una función pública. El principio de servicialidad, el interés general de la nación, si bien tiene un plus que pretende poner fin al cuoteo político y ya surge el sistema de estabilidad prescindiendo del sistema de spoil system, tiene por otro lado esta parte que la heredamos directamente desde la lógica napoleónica, es derecho público y por lo tanto no hay acceso a mecanismos alternativos de resolución de conflictos, no hay acceso a acciones judiciales que resuelvan los problemas, no hay acceso a tribunales de justicia, es decir, es un estatuto que regula relativamente objetivamente, pero este funcionario no tiene acceso finalmente, frente a un conflicto, a un juez, a una acción, y se va a dar la práctica desde entonces del funcionario de reclamar ante un órgano interno de la propia administración, que es
la Contraloría General de la República, que no es un órgano que imparte justicia para los funcionarios, ni es un órgano resolutor de conflictos para los funcionarios. Es el órgano que controla la legalidad del Estado, pero siendo el único órgano al que tienen acceso, en definitiva, el funcionario se establece, se da la dinámica práctica de que el funcionario va y reclama cuando tiene un conflicto ahí, desde la lógica, digamos, de la legalidad administrativa. Esta norma, finalmente, el 741, sometió al personal civil del Estado a un régimen común, organizó por primera vez los empleos civiles estatales mediante una clasificación en grados y clases. Eso me llama mucho la atención porque me choca un poco la palabra, pero cuando lo lean el 338 habla de clases. Establece reglas de ingreso, ascenso, promoción y funcionamiento de los servicios. Representó, por cierto, un antecedente decisivo porque buscó ordenar la administración civil, dotar de reglas generales la relación entre el Estado y sus empleados. ¿Y qué va a pasar? Va a pasar, y esta va a ser la tensión histórica hasta hoy. Les acabo de decir y les he insistido, la lógica napoleónica, la lógica de Max Weber, el estatuto que los mira como objetos para el cumplimiento de una función pública y no como sujeto de derechos. La tensión o el interés o por el sujeto funcionario público por el reconocimiento de su calidad de trabajador es una tensión, yo les manifestaba que venía desde el siglo XIX, va a traspasar hacia el siglo XX, se forma la OIT y los funcionarios públicos a nivel global ni existían en la OIT en ese momento, y esta tensión, esta presión del trabajador estatal por ser considerado trabajador, empieza a tensionar el estatuto administrativo. Entonces, los movimientos sociales y sindicales del siglo XX, hoy día es el Día del Padre Hurtado, ¿cierto? Que formaba sindicato, ¿cierto? El Día de la Solidaridad. Bueno, Clotario Blest fue un hombre muy creyente. Él, bueno, no sé si ustedes saben la historia, pero él tenía una polola, Osandón Guzmán, y los dos deciden hacer votos de castidad muy jóvenes. Ella entra Carmelita descalza y él se dedica, dijo, yo me voy a dedicar a las luchas sociales. Y al final fallece en la pobreza y es recogido por los monjes franciscanos y muere en el convento de San Francisco. Bueno, Clotario Blest era funcionario de la Tesorería General de la República y en alguna medida, quizás no con este lenguaje, empezó a olfatear o como que algo le incomodó de estos estatutos en lo que les estoy diciendo. El estatuto y la carrera, dos conceptos distintos, pero que en Chile están, en estatuto está la carrera está regulada en un estatuto, la impersonalidad, la frialdad, implica que en definitiva en los movimientos sociales del siglo XX, una de las exigencias o las tensiones permanentes es justamente que sea el reconocimiento de estos derechos que son propiamente de los trabajadores en el estatuto administrativo. Y vamos a ver ya desde 1930, el 1944 también los intentos por modificar el estatuto administrativo, incorporando ciertos beneficios de seguridad social, cuestiones propiamente laborales, pero todavía no. Acuérdense que en esa época este tema de que no se los reconozca a trabajadores y que se los vea como una contradicción el concepto de funcionario público con el concepto de trabajador, bueno, ha sido motivo de debate hoy con el Consejo de Defensa del Estado en tribunales. Estos señores no son trabajadores, son funcionarios públicos. Ese es el argumento para que no se les aplicara la acción de tutela de derechos fundamentales. Era el argumento del Consejo de Defensa del Estado. Ya hasta hoy, a estos señores se les aplica el principio de servicialidad, entonces es más importante que cumplan una función pública, así que se vaya porque ha hecho mucho uso de licencias médicas, vacancia al cargo por salud incompatible. Es decir, estos conceptos de que yo les estoy hablando no son cuestiones anacrónicas, un mero detalle histórico. Es la atención hasta hoy, la atención del sujeto funcionario público porque se le reconozca su calidad de trabajador. Porque ¿qué es lo que es un trabajador?
una persona, un ser humano, que presta servicios personales a cambio de una retribución. La diferencia de una remuneración, la diferencia aquí la da la clase de empleo, no es el capital, ¿cierto? No es la empresa, es, digamos, es el propio Estado. Pero en cuanto al servicio mismo, en cuanto a la prestación de servicios personales a cambio de una remuneración, es idéntica a cualquier trabajador de una corporación de derecho privado, una fundación o de una empresa. Entonces, esa atención, reconocimiento como sujeto trabajador, se mantiene tanto en la reivindicación de los temas sociales, de los movimientos sociales. La NEF surge a mediados del siglo XX y también la CUT, pero me interesa la NEF, fundada por Clotario Blest, por lo siguiente, porque la NEF, ¿cómo sería esta atención que no en esa época no tenían permitido organizarse como sindicatos, ni ningún tipo de normativa de esas características, porque el sindicato es para el trabajador? Entonces, la ANEF y las más antiguas organizaciones funcionarios públicos, como la de la tesorería, de donde era Clotario Blest, surgen como asociaciones de empleados, regidas como corporaciones de derecho civil, pero no como sindicatos. O sea, se comportaban en la realidad como sindicatos, se comportaban en la realidad como trabajadores, pero en la normativa que los regula, no. Entonces, el propio Estado es reticente a reconocerles esto. Bueno, va a evolucionar este tema y luego, el año 1960, se dicta el DFL 338 del 1960, el Ministerio de Hacienda, que vuelve a sistematizar y unificar las disposiciones relativas al personal de la Administración Civil del Estado, consolidando un cuerpo común de derechos, obligaciones y reglas para los funcionarios públicos. Entonces, si comparamos uno con otro en esta evolución del año 25 al año 60, discúlpenme porque yo soy mala para las matemáticas, pero ¿cuánto tiempo pasó? 35 años, ¿cierto? O 40 por ahí. Bueno, el tiempo que pasó ahí, en el primero, en el DL 741, eh, tiene la particularidad que inaugura un ordenamiento general personal del Estado. En cambio, el segundo ya consolida derechamente un estatuto administrativo moderno, más sistemático y completo, orientado a uniformar. Entonces, les voy a hacer brevemente un comparativo entre ambos estatutos, cómo va evolucionando. El contexto histórico del DFL 741 surge tras la Constitución del 25, en un proceso de reorganización institucional, fortalecimiento del Ejecutivo, y el DFL 338 surge en una administración pública más extensa, compleja, con múltiples normas dispersas que requerían uniformidad y concordancia. O sea, el 338 ya se da dentro de la práctica administrativa. La finalidad principal del DFL 741 era ordenar por primera vez a los empleados civiles del Estado y someter al personal civil a reglas generales comunes. En cambio, el 338 lo que pretende ya es uniformar las disposiciones relativas al personal civil del Estado y regular las relaciones jurídicas con los funcionarios. El tipo de regulación, DFL DL 741, la regulación inicial, organizativa, jerárquica, clasificación en grados, clases, ingreso, ascensos, promociones, feriados, licencias y disciplina. El último módulo vamos a ver la disciplina. El 338, regulación más compleja y sistemática, empleo público, funcionario, derechos, obligaciones, carrera funcionaria, responsabilidad administrativa, disciplina y cesación de funciones. Modelo de función pública 741 busca crear una burocracia estatal ordenada, jerarquizada, impersonal y menos dependiente de la discrecionalidad política. El 338 desarrolla una carrera funcionaria más estructurada, vinculada a la estabilidad, mérito, responsabilidad y mejor el rendimiento del personal. La importancia histórica del primero, el 741, es el primer estatuto administrativo y la primera ley orgánica del personal civil del Estado. Y el 338, la importancia histórica, es que constituye el primer gran estatuto moderno y sistemático de la carrera funcionaria chilena.
Ojo que se da en 1960, después de de la Segunda Guerra Mundial, donde ahí vamos un poco atrasados. El sistema de carrera colapsó con la Segunda Guerra Mundial. Colapsó con la Segunda Guerra Mundial. Recuerden que los sistemas totalitarios suelen organizarse bajo sistema de estatutos en base a carrera. Así se organizaba la SS y la Gestapo, con estatutos administrativos, porque son, y las Fuerzas Armadas. Entonces, pero eso lo podemos dejar para el conversatorio. Entonces, bueno, desde una perspectiva evolutiva, el DL 741 puede entenderse como el punto de partida del régimen estatutario chileno, porque introduce una estructura común para ordenar a los empleos civiles del Estado en cambio, el DFL 338 no parte desde cero, digamos, recoge la experiencia acumulada desde el año 25 y la transforma en un cuerpo normativo más desarrollado, con mayor densidad conceptual y con mayor técnica, pero sigue esta lógica del estatuto, no hay jueces, no hay mecanismos alternativos de resolución de conflictos, siguen siendo objeto para el cumplimiento de la función pública y no sujeto trabajador, a pesar de que ya se van introduciendo ciertos beneficios. Ojo, el siglo XIX, cuando había cierto cuoteo político antes de la carrera y del estatuto, en la función pública, que en el fondo la historia es así, la historia de los funcionarios públicos global tiene que ver con el cuoteo, solían tener más beneficios que los trabajadores del sector privado, justamente porque eran trabajadores, ese era el premio, porque eras leal al rey, eras leal al partido político, entonces tenía ciertos beneficios que el resto no tenía. Cierre de paréntesis. Estos beneficios cambian la lógica cuando se dictan los estatutos administrativos. Por ejemplo, en el estatuto administrativo actual, ustedes tienen un tema que hoy día está en tensión, la inembargabilidad de las remuneraciones como regla general, a diferencia del sector privado, donde las remuneraciones son embargables desde cierta cuantía hacia arriba. ¿Y por qué es eso? Bueno, es porque hay una protección, la misma lógica de proteger la función pública, ¿cierto? Em, y así varias normas, la norma de que el servicio, lo que está en tensión hoy día, porque y a mí me llama mucho la atención cuando se instalan ideas equivocadas. La idea de que el servicio les paga las remuneraciones cuando hacen uso de licencias médicas. Ese no es un logro laboral. Tiene que ver con la protección, con lo mismo que les estoy diciendo, con la protección del sistema de estabilidad y con la protección de la función pública. O sea, se trata de que el funcionario público no sea sujeto, tiene una lógica vinculada a la probidad, no sea sujeto, no sea corrompible finalmente, son las normas protectoras de la función pública. Es decir, cuando surgen estos estatutos, desde esta lógica de que están fuera de control, surge este funcionario estable, pero también protegido, ¿te fijas? Para que no sea permeable a la corrupción. Son normas vinculadas a la probidad, en definitiva. Bueno, ¿qué va a suceder? Usted, históricamente, la Unidad Popular, después viene la dictadura, y durante toda la dictadura se mantuvo vigente el decreto ley 338. Y a finales de la dictadura ocurren hechos muy importantes, y con esto voy a concluir, me quedan 10 minutos, y es que se dicta la ley 18834, que es la que, en definitiva, hoy es la que está vigente. ¿Qué es el estatuto administrativo? Cuando se habla de que la dictadura dejó todo amarrado, siempre se hacía mucha referencia a los senadores designados, ¿cierto? En ese momento. Pero la verdad las cosas, que uno de los grandes amarres tuvo que ver con el aparato del Estado. Em, el estatuto administrativo, y también lo dice la ley de base, reconoce ciertos grados funcionarios, y parece de obviedad, ¿cierto?, que son de designación política. Hasta el tercer nivel jerárquico, dice la ley de base de administración del Estado, pueden ser personal de exclusiva confianza política, ministros, subsecretarios, bueno. Hoy día hay una ley también que regula la alta dirección pública, la ley 1882, que trata de darle cierta objetividad al tema, pero el resto del aparato del Estado, hacia abajo, es decir, ustedes, en teoría, lo dice el artículo 38, inciso primero de la Constitución vigente, después de dos procesos constitucionales, esa es la norma que quedó vigente, una ley
regulará la carrera funcionaria. Eso dice. El 38 inciso primero parte así. Una ley regulará la carrera funcionaria bajo principios, objeto, y establece los principios, una serie de principios. Pero eso dice, una ley. Y luego, esa ley, lo encontramos con la ley de base de la administración del Estado, que la Constitución le dice, le da la facultad al presidente de la República de regular esta ley. Entonces, la ley de base de la administración del Estado dice a su vez que va a haber un estatuto para los funcionarios públicos. Y ahí tenemos el hilo causal directo entre Constitución, ley y estatuto. Y bueno, pero carrera funcionaria. El régimen de estabilidad que el Estado de Chile optó desde el año 25 es el sistema de carrera funcionaria. Entonces, lo que les estoy diciendo, que aquí lo relevante no es que se llame estatuto, bueno, es estatuto porque es una norma especial, pero aquí lo más importante es el sistema de estabilidad y que la atención sigue siendo hasta la fecha el reconocimiento como sujeto trabajador del funcionario público. ¿Qué ocurre el año 89? Creo que este fue el Estatuto Administrativo 18834, creo que habrá sido una de las últimas, si no la última legislación que dicta la dictadura. Entonces queda este aparato del Estado bastante amarrado. Y aquí viene, con esto quiero, como les decía, concluir para que lo vayamos conversando. em, pero también ocurre ahí una modificación constitucional muy bonita en ese primer gobierno cuando iba a asumir el primer gobierno de la concertación. Acuérdense que ahí el primer presidente, Patricio Elwin, y varios de sus ministros eran constitucionalistas y administrativistas. Más allá de, de la afinidad política que se tenga o no con ese presidente, con esos ministros, es un hecho de la causa que los libros de derecho administrativo que se estudian en las escuelas de derecho hasta el día de hoy son de Patricio Elwin y de Enrique Silva Sima. Entonces, ese es un hecho de la causa y ellos estaban en el gobierno en ese momento. Entonces, a lo que quiero apuntar es que eran personas que sí sabían de derecho administrativo y que sí sabían de derecho constitucional. Entonces, en este proceso se produce una modificación constitucional y al 38 inciso primero, que decía una ley regulará la carrera funcionaria, se le agrega un inciso segundo que dice, mira, y la inteligencia de eso, me gustaría hablar con estos abogados, ya están fallecidos, a conversarlo ahora, para ver su opinión. Dice, el inciso segundo dice que finalmente entrega a los tribunales de justicia toda persona que sea lesionada en sus derechos por la administración del Estado podrá recurrir a los tribunales de justicia y se le abre la posibilidad, en definitiva, de judicializar o acceso a la tutela judicial efectiva a los conflictos funcionariales. No lo dice. Queda ahí la pelota boteando como una entelequia o un debate jurídico muy de élite, al parecer, pero eso va a tener un efecto real con la ley 18834, a propósito que justamente esa ley en concordancia con la Constitución, regula el sistema de carreras funcionarias. Empero, los primeros gobiernos del régimen democrático se vieron enfrentados a un aparato del Estado que estaba anclado desde un sistema jurídico anterior, que era una dictadura. Entonces, ahí surge una idea de estos administrativistas, que si algo sabían era de derecho administrativo. ¿Y cuál es la única ley que solo depende que no requieres los votos, no requieres tener mayoría? Porque si el presidente tira el mantel, se aprueba la ley que el presidente dijo. ¿Cuál es la única ley que depende solo del presidente de la República? La ley de presupuesto. Entonces, en ese gobierno se estableció la práctica vía ley de presupuesto para poder echar en marcha al Estado y crear servicios públicos nuevos, la figura que vía ley de presupuesto, creo que es la partida, subtítulo 20, subtítulo 21, asignar presupuesto para contratar a personas en la modalidad de contrata. Y eso permitió que ingresara un gran aparato del Estado a trabajar al Estado
no en sistema de carrera, sino contratado bajo la modalidad de contrata. Recuerden que eso tenía una lógica transitoria. Bueno, estamos en Chile, es como en las mediaguas, porque era para poder sacar el Estado adelante. ¿Te fijas? O sea, tenía una lógica sensata. Esto iba a durar bien poco hasta que se pudiera regularizar. Pero resulta que ocurrió en esta ley de presupuesto, en la otra, 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 y vamos a cumplir 40 años y tenemos con que las leyes de presupuesto no están. Y después, 10 años después, se empezó a hacer lo mismo con trabajadores honorarios. ¿Pero qué pasó? ¿Qué se precarizó ahí? El sistema de estabilidad. Entonces, porque la estabilidad no tiene un sentido laboral en el empleo público. Tiene un sentido de proteger la función pública. Ahí tienen un excelente argumento para los que les digan, en el sistema anglosajón hay estabilidad en el empleo federal. En el derecho comparado hay estabilidad en el empleo público, más allá de los estándares del sector privado. Aquí no cede el empleo frente a una indemnización o frente a un pago, porque si no se corrompe todo el Estado. Aquí el empleo tiene que ser estable, porque en un régimen democrático basado en elecciones periódicas, el empleo del Estado no puede quedar sujeto al gobernante de turno. Entonces, con el tema de las contratas y el tema de los honorarios, fue aquello lo que se precarizó. Hoy día, y ante esa precarización, el conflicto se desata cuando ese trabajador honorario y ese trabajador a contrata es desvinculado. Despedido es la palabra correcta, porque a los trabajadores se los despide, no se los desvincula. Y no se llaman colaboradores, se llaman trabajadores. Bueno, la tensión sigue hasta el día de hoy. ¿Qué prima? ¿La servicialidad son objetos para la función pública? ¿O prima su calidad de sujetos con derechos? Entonces, otra de las tensiones graves que hubo fue el acceso a la justicia. Y sigue la tensión hasta ahora. La primera gran tensión fue a propósito del acceso a la acción de tutela. El mismo acceso a las acciones de protección, estamos viendo la jurisprudencia hoy en día, a propósito de distintas materias. El acceso a la justicia del trabajo, tanto en la acción del tutela como en el reconocimiento de la laboralidad de los honorarios del Estado, supuso plantearle a los jueces del trabajo este tema, porque la defensa del Consejo de Defensa del Estado, que es el defensor histórico de los servicios de la Administración Fiscal, del Mineduc, ¿en qué se basa? No, señoría, si ellos no son trabajadores, son funcionarios públicos y por lo tanto no tienen derechos. Y por lo tanto no tienen acceso a la justicia del trabajo, porque ellos no son trabajadores, son funcionarios públicos. Bueno, los dejo hasta aquí. Son las 4:01. Eh, No supongo que habrá estado entretenido. Quise hacerlo lo más. Yo soy algo lúdica, pero no sé si habrá estado entretenido. Aquí hay mucho paño que cortar. La Bea va a ir dirigiendo las preguntas, José Manuel, y para que lo conversemos. Y les quería decir en todo caso que en el material que les envié, hay un texto de un abogado actual, una columna del año 2025, resistiéndose a que sean considerados trabajadores, que no, qué prima el terrible. principio de servicialidad. Insisto, cuando yo les hablo de la historia, no les estoy contando una historia, les estoy contando lo que es la atención hoy para Ah. ustedes. Bueno, Gracias, Anita. vamos, Oye, como siempre, un agradecimiento porque es súper clara. Las preguntas, insisto, son solo las atingentes a la capacitación, ¿ya? Por eso se hace vía chat. Lo que sí, me voy a tomar un minuto, Ana, porque por tenemos supuesto. tragedias climáticas ya en la región, en Iquique y en Antofagasta. Los compañeros allá no lo están pasando bien, como tampoco no lo pasamos bien hace un par de semanas atrás, ni la cuarta región, ni el sur, ni la sexta, ni Santiago. Solamente darles ánimo, hay varios colegas que se han retirado porque están ellos con emergencia, están aplicando el artículo 72 pues, del Estatuto Administrativo, que lo hemos hablado, Ana, varias veces,
Nos coordinamos, queremos contarle como directorio nacional, Sí. para que la autoridad tomara las medidas necesarias y no estar lamentando situaciones que no deberían. También comentarle que desde el Directorio Nacional de Andime hemos levantado un formulario que se llama para catástrofes, ¿ya? Y ese formulario, en caso que usted sufra voladura de techo, no sé, cualquier situación que suceda en su casa, usted tiene que completar ese formulario porque desde Andime le estamos enviando ayudas catastróficas con un tope, pero tiene que venir visado por el dirigente de base y con fotos de la situación, porque eso tenemos, es frío decirlo, pero hay que contarle, rendirlo también a la comisión de Revisor de revisión de cuentas. cuentas. ¿Ya? Mm. Ustedes dejarle en claro que todos los recursos que recibe nuestra organización van en beneficio de los trabajadores y trabajadoras de nuestro Andime, ¿ya? Y de nuestro Ministerio de Educación, los asociados. Eso, Anita, perdona la interrupción y vamos al tiro con las preguntas, ¿ya? Así que un abrazo ¿Ya? fraterno a todos los colegas que están en aflicción, ¿ya? Nos vamos a comunicar porque hay varios mensajes que me han llegado por el interno y más ratito nos vamos a comunicar, ¿ya? Una vez terminada la capacitación. Ya, dice, señora Fullerton, dice acá, desde su análisis histórico, ¿cuál es la proyección de la normativa del estatuto administrativo? ¿Cuál sería el destino de los funcionarios a contrata con más de 5 años en el ejercicio del cargo? Esa es una, ¿ya? Esa es una, Ana. Es que Después, vamos por una, mira, vamos por una. La verdad es que es muy amplia la pregunta. ujú, A mí sabe el directorio y sabe los que han estado en contacto conmigo que a mí no me gusta hacer de especular. Me no, gusta hablar con información concreta. El tema de la confianza legítima lo vamos a ver durante las otras módulos, porque, vamos a capacitar en claro, eso, ¿ya? Así porque que Sí. vamos a ir en los otros módulos. Ah, Pero eso, solo decir que es un tema que finalmente viene a reforzar lo que les acabo de decir. No hay acceso a la justicia en acciones judiciales idóneas y efectivas. Tampoco hay mecanismos alternativos de resolución de mm, conflictos. Esto de los 5 años que se instaló es una creación de la jurisprudencia, es una interpretación. No hay norma que lo diga. Entonces, lo que yo sí creo es que las- hay que hablar con las verdades. Esto de ir a defender la confianza legítima las personas no saben ni siquiera lo que es. Por eso estoy contenta que me hayan invitado a conversar de este tema, porque el nudo no es la confianza legítima, pero ¿de qué estamos hablando? El nudo es el sistema de estabilidad. así Tenemos es. que tener sí. claro políticamente que para un Estado moderno La constitucional precariedad. necesitamos un empleo público estable, porque eso es bueno y es sano para la democracia y para la ciudadanía, más allá del interés laboral que también confluye, ¿cierto? Pero no es por una razón meramente laboral, es por una razón político-democrática. Entonces, si eso se va a lograr con un sistema de carrera funcionaria u otro, ahora, ante la pregunta de la proyección, yo veo que es bien difícil que salgamos del sistema de carrera. Piensen ustedes que en Chile hubo dos procesos constitucionales y ni tocaron el tema. Pasó pero piola. Mm. Cuando nosotros, o sea, de allá y de acá, o sea, como que tenemos culturalmente asumido que este sistema que se armó bajo el sistema del presidente Alessandri Palma, Constitución del 25, es el sistema que quedó. Ustedes han oído hablar a veces a los políticos cuando dicen esto es muy republicano, esto es republicano. ¿Se acuerdan cuando a veces aparece un funcionario público sobresaliente como la Carmen Gloria Valladares, la que fue la secretaria relatora del Tribunal Electoral que presidió la primera convención constitucional? ¿Te acuerdas que fue muy funcionaria pública? Entonces todos decían, ¿qué republicano es esto? Entonces, ¿se han preguntado qué quieren decir con esto de republicano? Yo me lo he cuestionado. ¿Qué quieren decir los políticos? Se refieren a esto es republicano. Bueno, cuando hablan de republicanos, se están refiriendo al estatuto administrativo, a la carrera funcionaria. Esto es lo republicano. Si así se construyó el Estado de Chile. Ahora, a nivel comparado, se considera que Chile y Costa Rica, en América Latina, son los que tienen mejor sistema de empleo público y carrera, comparativamente con otros estados como Argentina o México, donde se produce el sistema del spoil system, y se vulnera el sistema. Mm, Pero bueno, eso es otra historia. Mm. Ya, sí. Ah, bueno, para seguir tengo audio.
Fíjate que no tenemos muchas preguntas, más reflexiones, pero Hay las una voy que a es leer. interesante, vea, mira, ¿Ah? hay una que yo encuentro que es interesante, que ¿Cuál? dice, ¿cómo ve la modificación anunciada por el gobierno? ¿Cree Ya, que pero realmente pueda haber una modificación real y sustancial? Y luego, más abajo ¿cuál también otra? preguntan algo similar. Y dicen, ¿qué creen que sucederá de acuerdo a lo que dice este gobierno de estudiar el estatuto, hacer cambios? ¿Cuál es la postura del gremio? Entonces, yo creo que esa es como la encontré interesante al menos. Mm. Por la otra nos pregunta por el encasillamiento, les vamos a contar porque tenemos pero lo otro, piano, piano, al tiempo, tiempo, ¿ya? Preguntas. Hay varias situaciones que han salido acá, gracias José Manuel, pero las vamos a ir dando en las capacitaciones pertinentes, ¿ya? Nosotros estamos haciendo Mm. visitas a las provinciales para informar y le hemos pedido a cada provincial del país que haga asambleas para que informe el proceso que estamos en el proceso que vamos con respecto a la estabilidad laboral y otros. Entonces, no es este el espacio para preguntarlo, por favor, ¿ya? Estamos hablando de estatuto administrativo, ¿ya? Y por eso vamos a hacer un recorrido por las provinciales del país, porque creemos que hay que bajar la información in situ en algunas provinciales, ¿ya? Como por ejemplo la compra de un departamento al frente, pero eso es harina de otro costal, así que después lo vamos a conversar. Ya, Anita, responde esas que te hizo Ya, que son como las Oye, mira, más la Anita, verdad es grandes. que, Y después, y el perdón, Felipe, a Felipe, ver, no, que Felipe. ahí salió otra que dice, estimado, se supone que lo que no está contenido en el estatuto administrativo es supletorio con el Código del Trabajo qué o no. buena pregunta, qué Ya. buena Eso pregunta. salió. Miren, mira, voy a responder, voy a partir por las que hizo Felipe, de ahí por la que planteó la Bea. Qué bueno. Hay Mira, otra al final, que está buena también. Después la vemos. bueno, ¿Ya? esa pregunta nos pone en clave de esta tensión político-jurídica institucional constante. Yo creo que no es incompatible la calidad de funcionario público para el cumplimiento de de una función pública, esa es la lógica, a mi modo de ver, de avanzada, con la calidad de función de trabajador. Es decir, ninguno de los dos son conceptos absolutos, sino que se tienen que compatibilizar. Ahora bien, a propósito de lo que menciona el dirigente, el Felipe, resulta que esa fue la discusión en la acción de tutela de derechos fundamentales, porque el artículo primero del Código del Trabajo, dice que ese código se va a aplicar a las relaciones laborales entre los trabajadores y los empleadores. Esa es la regla general, inciso primero. Inciso segundo, dice, sin embargo, no se va a aplicar a los trabajadores de la Administración del Estado, del Poder Judicial, del Congreso Nacional. O sea, los excluye. ¿Cuál fue mi conclusión cuando lo dije, cuando partí litigando las tutelas? Yo dije, bueno, si está excluyendo a los funcionarios públicos es porque los considera trabajadores. Es decir, tú no puedes excluir lo que nunca estuvo incorporado. Y me lo confirma el inciso tercero, porque el inciso tercero dice, sin embargo, a los trabajadores, y ahí usa la palabra trabajadores, el Código del Trabajo, dice, y sin embargo, a los trabajadores, si el legislador no puede evitar señalados en el inciso anterior, se les va a aplicar el Código del Trabajo en lo no regulado, dice, en sus estatutos especiales y en lo que no sea incompatible con sus estatutos especiales. Ojo, la palabra trabajador, hubo que pasar juicios perdidos por incompetencia con esta discusión, que es literal. Nosotros decíamos, oiga, ¿cómo una acción de derechos fundamentales como la tutela, por ejemplo, de derechos fundamentales, que está en el Código del Trabajo, va a ser incompatible con el Estatuto Administrativo? Y el Consejo General del Estado decía, no, no, autarquía, son normas de derecho público, son un estatuto cerrado. Napoleón, son impermeables a las normas de derecho privado. Napoleón, son normas autárquicas, el estatuto, la jerarquía, no salían de ahí y se perdieron muchos juicios hasta llegar. Entonces, claro, está esa norma. Si ustedes revisan el estatuto administrativo en su formulación actualizada, no puede evitar el legislador usar la palabra trabajo, trabajador, trabajadores a lo largo de todo el articulado. Entonces, es imposible y no puede evitar hacer referencia desde el estatuto a normas que están en el Código del Trabajo, específicamente la protección de la maternidad, por ejemplo, o ciertos permisos. Entonces, hay una tensión ahí, Felipe,
porque no está todavía suficientemente claro hasta dónde es esta supletoriedad. Uno de los artículos que les compartí así se llama, sobre el título es sobre eso, sobre la supletoriedad del Código del Trabajo a la función pública, hasta qué punto y si en realidad corresponde o no corresponde. Por eso les decía yo que es una tensión jurídica que al final tenemos que abordar los abogados en los juicios concretos, pero antes que nada es una tensión política, es una tensión político-gremial, que ustedes tienen que finalmente, oye, la inteligencia artificial me copia las manos. Entonces, no quise decir, pero en el fondo, Felipe, la norma está efectivamente, pero ¿qué normas son aplicables del Código del Trabajo a la función pública y cuáles no? Finalmente lo va a decidir la justicia. Y esto tiene que ver con veletas, una veleta para allá, para acá, así como con interpretaciones jurisprudenciales. Entonces, ¿qué sí me queda claro? Evidentemente ustedes no tienen, y ahora se releva con mayor razón, Beatriz sabe, yo fui muy crítica de la figura de confianza legítima de Bermúdez porque justamente a mi modo de ver no iba al punto. Y Y ahora, capacitamos en eso. y ahora se está relevando eso a propósito de la falta, de la ausencia de mecanismos alternativos de resolución de conflictos y la falta de acceso a acciones judiciales y idóneas y efectivas expresamente reguladas, porque nos dejas a los abogados la tarea de litigar en un juicio ante la justicia del trabajo. ¿Hasta qué punto son aplicables las acciones judiciales que están en el Código del Trabajo para resolver conflictos? Tenemos claro que la tutela, ¿cuál otra más? Sabemos que también la declaración de laboralidad de los trabajadores honorarios, pero ¿cuál otra más? Entonces, eh, esto debió haber sido resuelto, es parte de un debate. Ahora, voy a tomar la segunda pregunta, que es la que mencionó Beatriz respecto de la modificación. La verdad es que eso es una noticia que yo la desconozco, el tenor parece que fue una expresión del ministro de Hacienda en términos generales, entonces no sabe qué quiere modificar o no. Pero Mm. entonces, fundamentalmente es una tarea político-jurídica de ustedes. Y quizás por eso esta conversación. Yo pondría énfasis en lo siguiente. A ustedes lo que les tiene que preocupar, se llame estatuto, se llame cuerpo de Diario. normas, se llame código, se llame como se llame, les tiene que preocupar el sistema de estabilidad, tanto porque son trabajadores como porque son ciudadanos. Para la ciudadanía, y en un gobierno finalmente a lo mejor que releva o que releva la parte eh, de poder sacar trabajadores a diestra y siniestra como si fuera una empresa, apuntarle a eso, con ese argumento, oiga. Piense usted que en el país que usted admira, que son los Estados Unidos de América, hay estabilidad. Entonces, porque no tiene una lógica laboral, tiene una lógica política. Entonces, bueno, no sabemos, yo estaría atenta a eso porque a mí me da la impresión que cualquier gobierno que sea, cuando quiere tocar el estatuto administrativo, lo quiere tocar por esto. Siempre Mm. el poder trata de permear el sistema de estabilidad, trata de permearlo. ¿Te fijas? Bueno, entonces, Mira, sí creo que esta conversación es sana, es buena, es positiva para que ustedes tomen, en el fondo yo les entrego información, pero las decisiones político-gremiales, la postura política de ustedes como funcionarios públicos del Ministerio de Educación, la debaten ustedes con esta información a la vista para tener una posición frente a a la autoridad política frente a esta temática. sí. Hay otra consulta, Anita, que es más para nosotros, que me parece pertinente responderla, ¿no? Que tiene que ver con nuestra labor como Andí. Me dice, ¿qué creen sucederá? Lo pregunta doña Pamela Pérez Reyes. De acuerdo a la noticia de este gobierno, en estudiar el estatuto y hacer cambios. ¿Cuál es la postura del gremio? La postura del gremio es esta, po, defender, conocer para defender, digamos, los derechos y sobre todo el trabajo decente. Yo creo que ese es el punto de fondo y obviamente los gremios Andime, por eso nosotros creo que hemos sido los primeros, si no me equivoco, tú Ana, que conoce el sistema, en empezar este curso de capacitación. Los Y me felicito porque se parece adelantaron, son adelantados, pertinente para precursores. poder hablar, porque hay cosas del estatuto que nos favorecen indudablemente, pero a lo mejor hay otras que tenemos que reflexionar. El problema del peligro, como dice, el peligro está, como dice la Ana, cuando
el cambio no es para beneficio nuestro, sino por el tema del poder, cómo ellos amarran sus cuotas de poder. Y ahí yo creo que nos vemos desbeneficiados. Así que por eso estamos dando esta capacitación y será un tema de debate en la Asamblea Nacional, que va a ser la primera semana de octubre, fines de Con septiembre. crítica y con autocrítica, Y con porque hay que auto. también hacerse mucha autocrítica respecto de ciertos derechos. Efectivamente, ha habido un abuso con el tema de las licencias médicas. ¿Qué van a decir frente a eso? Claro, exacto. ¿Qué van a decir frente a eso? O sea, ahí tienen que tener posición. Hay un O tema sea, de si es- estatus ético ahí, por Ana. supuesto, entonces Estatus tienen que, ético. hay una serie de beneficios como trabajadores que están en el estatuto administrativo, que son beneficios de seguridad social, eh, y que a lo mejor se van a cuestionar como, y que en el fondo ha habido abuso. Entonces, entonces, ¿qué posición van a tener ustedes frente a ese cambio? ¿O van a salir ustedes haciendo una propuesta? ¿Te fijas qué es lo que yo siempre recomiendo? Hagan ustedes una propuesta, adelántese. Se fija, adelántese. Bueno, Si usted, los estatutos administrativos, yo los mencioné hace mucho tiempo, tienen que, a mí a veces me he preguntado, y se tienen que regular en el Código del Trabajo. ¿Y usted qué opina? Porque en Italia, por ejemplo, es Código del Trabajo y en varios países es Código del Trabajo. Mire, yo dije, la verdad las cosas que yo no, en un principio decía sí, en otro decía no, la verdad las cosas que no tengo una opinión formada, si pueden estar en el Código del Trabajo. Lo único que sí tengo claro es que si estuvieran en el Código del Trabajo, lo que les acabo de decir, en el estatuto, donde fuese, hay cosas que tienen que estar seguras. Sistema de estabilidad, sistema de estabilidad. Las condiciones de trabajo, eso, mm, las condiciones. Acceso a mecanismos alternativos de resolución de conflictos y acceso a acciones judiciales idóneas y efectivas. Esas tres cosas fundamentalmente del sistema, o cuatro, el sistema de estabilidad de las condiciones de empleo y el acceso a mecanismos alternativos de resolución de conflictos junto con acciones judiciales idóneas y efectivas, que son cuestiones que no están expresamente reguladas hoy. em, eso es, eso es, bien. finalmente es eso. Dígame. Mira, acá aparece la ley Carín, que es un tema, es un método, en medio de regulación de la convivencia, por ejemplo, de la vulneración de derechos. Lamentablemente, y lo voy a decir, de repente se ha transformado más que la ley Carín en la ley Cawin, que decimos con la Ana, porque se denuncian temas que no tienen ningún asidero y jurídicamente con Ana hemos visto varios casos, que más encima cuando uno no los puede orientar, la gente se tiende a enojar, ¿no? Pero ese no es el espíritu nuestro como Andime, sino que orientar jurídicamente y sobre derecho a las personas. Fíjate que después viene, Oye, vea, quiero hacer ah, quiero hacer un punto ahí. Y a ya propósito del hay estatuto, una pregunta aquí, y, porque dice, en el contexto de funcionarios, ¿aplica la ley Karim para proteger a los funcionarios? A la ya, luz de que tú ya, lo que planteaste lo hice notar, ¿ya? ya, Dele nomás. estupendo. Mira, quiero hacer lo siguiente, y tiene que ver con el individualismo ambiente que uno nota o advierte, o a veces con ciertos lenguajes o ciertos discursos que parecen formalmente o como una cáscara formal defensora de los derechos de los trabajadores, pero que finalmente es puro individualismo detrás. El tema de la ley Karin, fui crítica desde siempre, desde cuando estaba tramitándose, por una razón muy obvia. Hoy día la realidad me está dando la razón. Son dos trabajadores peleándose que van donde el empleador común, que actúa como especie de pater familias, papá, director de colegio, inspector, que probablemente se ría del asunto para a que resuelva un problema de dos personas. Es decir, es un problema, es posicionarse como menor de edad, es una cosa casi de párvulos. Em, y porque en el fondo es un conflicto entre dos, por más allá que haya alguno que tenga la razón, otro que me... Es un conflicto entre pares, más allá que hay uno que sea jefatura, el otro... Es un conflicto entre trabajadores que tiene que resolver el empleador. O sea, el adversario natural, es lo que hemos estado hablando, el adversario natural de quien está subordinado en una relación laboral es el empleador, ese es tu adversario, porque va a ser, no tu enemigo, pero sí tu adversario, porque va a ser el que siempre va a tratar de abusar, el que te va a vulnerar en los derechos. Pero el tema del famoso acoso
no es el empleador el que te abusa. El empleador viene a ser el pater familias que resuelve este conflicto. Yo entiendo que el acoso es más un tema, da para mucho, podemos conversarlo más, en términos Podemos prácticos se está dando capacitar de así. nuevo, Ana. De Creo, nuevo, capacitar. exacto, creo que es un tema de tipo sanitario, de hecho la doctrina jurídica lo reconoce así, es un tema que puede, la forma de relacionarse, hoy día en el individualismo ambiente cuesta más, cada vez más relacionarse, en los espacios pequeños donde te rodeas siempre con las mismas personas, las diferencias de caracteres, hay uno que es así, otro que efectivamente puede ser maltratador, pero eso es más de resolución sanitaria, la mutual, el psicólogo organizacional, el terapeuta ocupacional, etcétera. O sea, a mí me parece que desde el punto de vista de los derechos de los trabajadores, lo que tiene que haber es acceso sanitario respecto de la ley Carín. Pero la ley Carín no es una norma que te permita defender el sistema de estabilidad, ni te permite actuar frente a tu empleador. Al contrario, tu empleador es el que está mirando esta escena de trabajadores discutiendo entre ellos. Yo lo Mm. encuentro terrible, pero A veces bueno. ha jugado en contra, Así es. lamentablemente. Bueno, y quiero hacerles un punto. Con la ley Carín, cuando se modificó, los trabajadores y las organizaciones sindicales prácticamente no participaron, casi no se las oyó, y se modificó la norma del artículo 125, donde establece las causales de destitución, y eso lo vamos a ver más adelante. Entre las prohibiciones funcionarias está formar sindicatos y participar en movilizaciones o paralizaciones de actividades en la administración del Estado. Y en la ley Carín fue la que reforzó como causal expresa de destitución formar sindicatos dentro de la administración del Estado. Con Mm. eso se lo digo todo. Ya, ok. Hay otra pregunta que también habla sobre estabilidad, está metida, pero lo voy a responder porque Anita, me interpelan directamente y creo que es sano Sí, responder. por supuesto. Y voy a responder a nombre del Directorio Nacional porque la voz de la dirigente a presidenta, ¿ya? Es la voz del Directorio Nacional y los acuerdos son de Directorio Nacional. Ahí lo conversamos. Quiero decirle a la colega Pamela Pérez, que yo sé que han tenido todo un proceso ahí de la DEP, que el Directorio Nacional tomó como decisión hacer seguimiento del proceso de FL y encasillamiento que tiene que haber en la DEP que está en Contraloría. Y ya se lo hicimos y se lo dimos a conocer a la jefatura. Nosotros como Directorio Nacional, tanto en la subsecretaría y la otra tema y en la DEP en específico, vamos a dejar y hacer toda la pega que como gremio, Pamela, tenemos que hacer. Y lo hemos dicho fuerte y claro y lo repito, vamos a hacer la pega y estamos en eso. Hemos tenido ya en todas las reuniones, en todas la institucionalidad nuestra, en las tres subsecretarías y en la de reuniones, ¿ya? Por eso estamos pidiendo el cronograma de reuniones en las distintas dependencias para informar a la gente, porque no basta de repente con que lo mandemos a los dirigentes. También hay que enviárselo a los socios, porque si un dirigente tuvo problema y no pudo hacer reunión, no informa, ¿ya? Entonces quiero dejarla tranquila, Pamela, en su momento, en tiempo y forma, la informaremos y estaremos allá haciendo una próxima asamblea, ¿ya? Eso. Tenemos algunas más. ¿Cómo se fortalece el trabajo gremial frente a la actual comisión que revise el estatuto administrativo y que puede afectar nuestra estabilidad? A los dirigentes no les afecta, ¿ya? Porque tienen fuero, ¿ya? Y la única manera de echar a un dirigente que está en ejercicio es con digamos, ¿cómo se llama? Con un sumario que juegue a su favor, a su contra. Tenemos casos que han sucedido y ahí no podemos hacer mucho, ¿ya? Pero el estatuto administrativo, nosotros como funcionarios tenemos que cumplirlo, pero como dirigentes tenemos que hacer que se cumpla y nosotros eh, ser la mujer del César, ser y parecer. Porque no porque seamos dirigentes vamos a cumplir el estatuto administrativo. Y voy a decirlo fuerte y claro, eso tiene que ver directamente con lo que dijo la Ani, que es muy franca y por eso nos gusta a nosotros, con un estatus ético. No puede ser que un dirigente o cualquier persona haya hecho uso de licencia y se haya ido al casino, haya viajado al extranjero, si no es por una causal de gravedad. Eso nosotros lo resolvimos en una asamblea, y lo digo fuerte y claro, pero con respeto, que no íbamos a levantar defensa para esos casos, porque eso, queridos compañeros, es falta a la probidad. Y me incluyo yo en eso también porque soy funcionario. Lo digo con todo el respeto
compañeros y compañeras, a nombre del Directorio Nacional, que ustedes nos merecen. ¿Ya? Eso. Vamos a las últimas, no sé si alguien me ayuda, Felipe o José Manuel, porque estoy muy arriba yo. Otra que vean, por favor, necesito ayuda colaborativa. Eh, en relación a la conformación de la comisión, la ANEF está pidiendo participación de los gremios, es fundamental, ya que escuchen a los trabajadores, tal como lo hizo Don Clota cuando empezó a patalear en su tiempo, y lo escucharon, entonces, pero eso es lucha gremial, ¿ya? Eh, tenemos varias, dice la principal excusa, ¿ya? Más reflexiones que preguntas, ¿sí o no, Beatriz, José? mira, ¿Tenía algo por ahí? han surgido hartas preguntas. Yo creo que la metodología más práctica es rescatar esto del chat, sistematizarlo y como vamos a tener varias jornadas con Ana, la ¿Mm? próxima podemos iniciar, porque Bueno, hay algunas claro, que son perfecto, atingentes, otras no tanto, algunas se Bien, repiten, perfecto. entonces sí, podemos me compilar parece. y Ya. partir la próxima reunión con estas preguntas, si les Respondemos, parece. ya. No, excelente, José Manuel. Así que ahí vamos a tener un trabajo con don José Manuel Robredo, que aprovecho de darle las gracias, que está conectado, parece, y ha hecho un excelente trabajo de transmisión, porque esta transmisión está saliendo en YouTube y en Facebook, ¿ya? Y Oh, va a quedar somos grabada famosos. porque, sí, estamos famosos. Y llegamos casi a las 300 personas. Hemos tenido otro Bien, evento importante con comunicadores, con creadores de libros, en donde también hemos acaparado harta demanda. Así que esperamos que en todas las jornadas de capacitaciones que tengamos usted asista para que se informe y para que aprendamos juntos, ¿ya? por supuesto. Estaríamos terminando, ¿ya? Estaríamos terminando, así que le damos gracias a la Anita. Eh, Felipe, ¿tienes por ahí las otras fechas? Los Me otros gustaría decir cursos, unas palabras. sí. Me gustaría darles las gracias por la iniciativa, por ser precursores, y porque este tema que es tan apasionante, tenemos que seguir conversándolo. Yo les mandé, como les dije, un material para que ustedes revisen, que son los 3 estatutos administrativos que ha habido en Chile. El DL 741, el DFL 338 y la ley 18834 en sus versiones originales. El actualmente vigente es el DFL 29, que es el texto actualizado y sistematizado de la ley Yo confirmo. 18834. Pero les Mm, envié los 3 para que a lo mejor en base a lo que acabamos de conversar, analicen lean con análisis crítico. Y les envié 3 columnas de opinión eh, mm, de distintas manos. Una, para que le pongan mucha atención a esto que les acabo de decir, que es un colega que cuestiona la supletoriedad del Código del Trabajo a los funcionarios públicos y cuestiona que se los considere en términos absolutos como trabajadores. mm. Finalmente es la tensión latente, ¿cierto? Y bueno, y también en otra columna se analiza el sistema de estabilidad. Entonces, para que lo estén revisando y ojalá en la medida que puedan, para la próxima reunión, que vamos a empezar ya a avanzar en el estatuto administrativo, pero vamos a ir tocando estos temas, porque le van a ir dando sentido a las normas que están plasmadas. ¿Te fijas? Y vamos aquí tenemos que cambiar a lo mejor y cuestionarnos finalmente desde el principio. eh, ¿Es estatuto administrativo lo que necesitamos? Porque acuérdense que esto viene del año 25, son 100 años de historia institucional. Entonces, Más lo de Napoleón y toda la historia que nos diste, que claro, realmente ya. un Muchas trago gracias. cultural de lo que significa. Ya, compañeros, colegas de todo el país, nosotros estamos pensando, hay una propuesta del director de hacer los días martes la capacitación, pero va a depender de los tiempos que tenga nuestra asesora legal, ya, así que nos ponemos de acuerdo, Anita, y quedan 3 módulos más, que por ahí los tenemos, no sé si alguien Cuatro. los tiene, 4, que son, este es el primero, después ingreso, carrera funcional y calificaciones, ya, que vamos a ver, ese es el tema central. Después derechos de los funcionarios, deberes, prohibiciones, incompatibilidad y después responsabilidad administrativa y procedimientos disciplinarios. Esos son los módulos, queridos compañeros, que se vienen y que de alguna manera, ¿cierto?, hemos hecho carne para que usted pueda asistir, más otros que estamos preparando en el equipo de capacitación, que estamos ahí 2 dirigentes nacionales, que es la Nancy y la suscrita, y la propuesta que tenemos que tener, que la estamos trabajando ya, que hay una propuesta inicial, pero esa pasa y se define y se agrega o se quita por todo el directorio nacional. Las elecciones ya terminaron, tenemos
un adversario que son las jefaturas que siempre no, digamos, más que adversario, contraparte, ¿no? Pero nosotros no hemos perdido el foco que es nuestro gremio y nuestra institucionalidad y ustedes, ¿ya? Nosotros trabajamos para los trabajadores afiliados a Antimi, ¿ya? Así que nos vamos a comunicar ahora con la gente que está en aflicción en el norte de Chile. Nosotros hemos estado 24/7 trabajando para que ellos resuelvan sus problemas, ¿ya? Así que, Anita, un abrazo cariñoso, fraterno, fíjate que tenía hartos cariñitos aquí en el chat como siempre, así que gracias por tu disposición, ¿ya? Por tu Gracias a disposición, ustedes. Ya, ¿ya? Chao, nos vemos. chao, nos vemos. Chao, Adiós. que estén bien. Gracias. Chao, Chao. chao. Chao, chao.